explorando el plan de las edades, hemos venido explorando la historia de Dios con Israel. Y en las últimas sesiones hablamos de cómo Dios toma a Israel y la lleva al desierto. ¿El desierto es qué? El lugar de encuentro con Dios, muy bien. Toma a Israel y la lleva al lugar de encuentro con Dios para allí hablar a su corazón, para ratificar el pacto hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Muy bien. Para darle la Torá, que es la ley y la instrucción, que es el contrato matrimonial, las reglas de la casa y el código de conducta de los hijos. La instrucción, la Torá, la ley, es como un tutor para formar a Israel y llevarla de niño a hijo maduro, ¿cierto? Para llevarla de desposada a esposa y para llevarla de ser piedras a ser una casa, ¿cierto? Un templo espiritual para Dios. Todo esto lo vimos en el camino a la madurez hace 2 sesiones, pero la Torá no lo es todo. No es todo lo que recibe Israel en el desierto. Nuestra historia hoy comienza con Moisés, este anciano de 80 años que se encuentra con Dios en el desierto. He aquí 3 meses han pasado desde la salida de Egipto y llegan al desierto. El desierto, o sea, ¿algunos saben el nombre del desierto al que llegan? El desierto de Sinaí, muy bien. No se vale buscar en Google. No, muy bien, muy bien. Muy rápida tu conexión. Siri, ¿qué desierto salió Moisés? Sinaí, listo. Y todo Israel acampó al pie de este monte. Había un monte en ese desierto, llamado, se conoce famosamente como el monte de Sinaí, muy bien, sí. Esos nombres, ¿no? Está como Abel. ¿Qué significa Abel? El segundo hijo de Adán. Wow. Entonces, Dios llama a Moisés al monte y le dice, Éxodo 19, del 3 al 6. ¿Quién lo tiene por aquí cerca para que lo pueda leer con el micrófono? Éxodo 19, del 3 al 6. Y Moisés subió a Dios, y Jehová la llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Listo. Dice, y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente ¿qué? Santa. Ahora, ustedes me serán un reino de sacerdotes. ¿A quién le estaba hablando? ¿A una sola tribu o a todo Israel? ¿Cierto? Al principio dice, así dirás a la casa de Jacob. O sea, así dirás a todo Israel, a todo el pueblo. Si ven el diseño de Dios, Él quiere que todos sean ¿qué? Sacerdotes. ¿Qué es un sacerdote? ¿Esa palabra qué significa? ¿Nunca se lo han preguntado? Toda la Biblia habla de sacerdocio de principio a fin. ¿Qué es esa palabra? Bueno, según lo que nosotros sabemos, ¿qué es esa palabra? ¿Qué significado le daríamos? Lina, ¿tú qué dirías que es un sacerdote? ¿El que lleva las cuentas en cuanto a la relación con Dios? ¿A lo espiritual? Shalom. ¿Cómo? Una persona encargada de los asuntos de la iglesia. Listo, pero estamos hablando, por ejemplo, del sacerdocio cuando no existía el término iglesia. De las cosas del tabernáculo. Listo, pero estamos hablando del sacerdocio cuando todavía no existía el tabernáculo. Listo.
Bien, me gusta mucho. ¿Qué más? Andrés. Una persona encargada por Dios para que guíe a otros a cumplir su propósito. Listo. Otra definición. ¿Alguien más? Así a dedocracia. ¿No? Google.com. Wikipedia. ¿Persona qué? Persona facultada para el servicio divino y para celebrar las ceremonias propias del culto. Ok. El diseño de Dios es que todos sean sacerdotes. ¿Mm? O sea, que todos tengan acceso a Él. Que todos tengan acceso a las cosas sagradas, por decirlo de alguna manera. Ese ha sido su diseño desde el principio. Pero son los hombres y sus decisiones las que los alejan de su llamado, el propósito y destino eterno. Moisés convoca a todo el pueblo y les repite lo que escuchó de Dios en el monte. Les repite toda la Torá, toda la ley. Les repite el contrato con Dios, su inicio de su proceso de formación. ¿Y saben qué responde el pueblo? Éxodo 19:8. Busquémoslo para leerlo a una sola voz. Éxodo 19:8. Moisés desciende de ese monte, les cuenta todo lo que Dios ha dicho. Sí, ustedes serán mi especial tesoro entre los pueblos, los haré un reino de sacerdotes y de gente santa. Y todo el pueblo con mucha emoción responde. ¿Qué dice Éxodo 19:8? ¿Listo? Los que tengan, léanlo en voz alta. Todo, léanlo. Sí, no, después, lo que respondieron. Otra, Liz. Bye. Haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Es lo mismo, ¿sí? Haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Todo el pueblo respondió al mismo tiempo, vamos a hacer todo lo que el Señor dijo. Entonces Moisés regresó a la montaña y le contó al Señor lo que el pueblo había hecho. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, haremos todo lo que Yahvé ha hablado. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Yahvé. Aló. Dice, haremos todo lo que Dios nos ordene. Entonces Moisés les dice, vean, esta es la ley, esto es lo que Dios ha dicho. Wow. Hermanos, ay Dios, la historia. Y el pueblo responde, todo lo que Dios ha dicho, eso haremos. ¿Listo? Todos a una voz responden. Dios llama a Moisés de nuevo al monte para entregarle los 10 mandamientos.
El monte se veía aterrador. Yo quiero que ustedes lo puedan imaginar. Estamos en el desierto de Sinaí, estamos al lado de una gran montaña, una montaña hermosa entre comillas, pero el monte se veía como si humo saliera de él. Quiero que imaginen las escenas de películas de volcanes, cuando está humeando el volcán, o si han visto en el noticiero un volcán humeando. Hay una nube espesa, ¿sí? Pareciera que estuviera saliendo cenizas, truenos, relámpagos. Se escucha el sonido como de una bocina que no para. El pueblo tiembla al ver a Moisés cada vez que sube al monte. Pareciera que en cualquier momento todos fueran a perder sus vidas. Cuando Moisés regresa, el pueblo está tan aterrorizado que le dice a Moisés en Éxodo 20:19, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Éxodo 20:19. Habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Qué dicen ellos? ¿Pero qué? No hable Dios con nosotros. ¿Que hable quién? Moisés con ellos. ¿Qué es lo que Dios quería en un principio? Ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa, ¿cierto? ¿Quiénes son ustedes? Todos, ¿cierto? Todo Israel. Y aquí ellos mismos dicen, habla tú con nosotros, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. O sea, ve tú y de pronto tú te mueres, pero nosotros no vamos a morir. Si ven, la intención de Dios es que todos tengan acceso a Él, pero al ver el costo, al ver que deben vencer el temor, renunciar a sí mismos, ahí los hombres la piensan dos veces y levantan mediadores entre ellos y Dios. Es más fácil copiar un método que seguir al dador del método. Es más fácil traer alguna cosa que ha funcionado en otro lugar y que ha dado éxito que buscar al dador de esas cosas. Dios quiere un encuentro con nosotros, pero es más fácil vivir bajo la sombra de alguien más muchas veces. Es más fácil vivir bajo la revelación de alguien más que buscar a Dios. Es más fácil ver qué le dijo Dios a otra persona que abrir nuestras Biblias y leer y ver qué encontramos ahí de lo que Dios ha dicho. Es más fácil escuchar una prédica que establecer un tiempo todos los días para buscar la palabra y buscarlo a Él. Es mucho más fácil y se repite la historia. Pero aquí no, ¿cierto? A nosotros no nos pasa. Moisés les dice, no teman, Éxodo 20:20, ¿qué les dice? No teman, porque Dios ha venido a ponerlos a prueba y para que su temor permanezca en ustedes y para que no pequen. Moisés, este anciano, retorna a la montaña tenebrosa la llamo yo, en medio de una densa oscuridad, y en medio de ello Moisés recibe aún más ordenanzas, más instrucciones, más Torá, y desciende de nuevo y le cuenta al pueblo una vez más todo lo que ha recibido, ¿sí? Todas las leyes, todas las instrucciones, vuelve y les cuenta todo. Y de nuevo en Éxodo 24:3 el pueblo responde, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. ¿Qué van a hacer? Todas las palabras que ¿quién ha dicho? Dios ha dicho, ¿cierto? Es la segunda vez que el pueblo dice, sí, para adelante lo haremos. Así levantaron un altar al pie del monte, hacen sacrificio y Moisés les lee todo lo que Dios había dicho. O sea, escribe todo lo que Dios ha dicho y se los lee de nuevo. Y de nuevo el pueblo responde, Éxodo 24:7, todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. ¿Qué van a hacer ellos? Todo, ¿cierto? Lo que el Señor ha dicho, ¿qué? Haremos y obedeceremos. Es la tercera vez, ¿sí?, que hacen ese juramento. Y qué hermoso, o sea, está la amada respondiendo al amado, aceptando el pacto, pero sus palabras serían probadas más pronto de lo que imaginaban. Moisés se reúne con su hermano Aarón y con 70 ancianos que ayudaban a llevar la carga de toda la población. Y con ellos suben al monte. Subieron a la montaña tenebrosa y vieron una figura en medio de la sombra. Era la figura de Dios. Y debajo de sus pies había como si fuera pura baldosa, como de zafiro muy brillante. Parecía algo celestial. Todos temieron por sus vidas, creyeron que al ver esa visión iban a ser destruidos. Pero Dios no les hizo daño. Por el contrario, ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. Nos dice ahí la Biblia. Qué hermosa imagen de lo que es la adoración. Qué manera de mostrar su diseño de paz, de comunidad para la humanidad.
Nada une tanto como una comida. Y en esa atmósfera familiar, con Dios en medio de ellos, había una verdadera adoración. Después de estas cosas, Dios llama a Moisés de nuevo al monte. Había algo muy especial que Dios le quería entregar. ¿Sí? Le quería dar las tablas de la ley, escritas por el mismo dedo de Dios, pero además le quería dar un diseño, el diseño de algo que Chalón mencionó, del tabernáculo. En esta ocasión, Moisés pasaría más tiempo de lo normal en esa montaña. ¿Se acuerdan cuánto tiempo pasó? 40 días, muy bien. Moisés sube al monte, ¿sí? Se despide de todos. Dice una frase muy conocida que creemos que solo es de Terminator. Dice, I'll be back, ¿sí? Regresaré. Y se sube al monte, a la montaña. De repente una nube desciende, ¿sí? Él sube a encontrarse con Dios y desciende una nube y lo tiene esperando durante 7 días antes de que él pueda realmente terminar de subir al monte. Estando ahí, Dios habla con Moisés. Y por medio de lo que le dice nos muestra su anhelo eterno para la humanidad. Le dice que le diga al pueblo que traigan una ofrenda de diferentes materiales y todos ellos con el fin de construir una tienda o lo que vendría a ser conocido como el tabernáculo. Esto está en Éxodo 25 del 8 al 9. Dice Dios, hagan un santuario para mí. ¿Hagan un qué? Para mí. Para que yo habite entre ellos, conforme a todo lo que te voy a mostrar. ¿Sí? Lo lleva a la montaña y le dice, siéntate, te voy a mostrar muchas cosas. Conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo, así lo haréis. Éxodo 25 del 8 al 9. Es así como Dios le dice a Moisés su anhelo de morar entre sus hijos, en medio de ellos. No quiere estar delante de ellos, no quiere estar detrás de ellos, no quiere estar debajo de ellos, no quiere estar arriba de ellos. Quiere estar entre ellos, ¿sí? Dice, hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos. No quiere hacer de la montaña su morada, anhela tener un lugar donde habitar en medio de ellos, entre ellos. Y esto nos habla de tanto de su diseño para la humanidad, su diseño original, su gran plan de las edades. Y en los capítulos siguientes, Dios le muestra a Moisés el diseño celestial, para que conforme a ese diseño haga el tabernáculo, que es una tienda muy especial, es un templo móvil donde la presencia de Dios iría con Israel. Por eso en Hebreos dice, Hebreos 8:5, ellos sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de hacer el tabernáculo. Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. O sea, en esos 40 días que hizo Moisés, recibió de Dios un modelo, ¿cierto? Vio un modelo, ¿sí? Vio un original, por decirlo de alguna manera, y recibió cómo hacer la copia, la sombra de ese modelo original. Así que el diseño de este templo móvil, donde la presencia de Dios habita, ¿saben bien que lo que le da Dios a Moisés, ese diseño es un templo ¿qué? Móvil. O sea, el tabernáculo estaba hecho para que ellos pudieran recogerlo, avanzar y volver a colocarlo, ¿sí? Por eso se dice que es un tabernáculo. El tabernáculo es una tienda, como una tienda de acampar. Era sombra de un diseño celestial que habría de ser revelado en su momento, pero que los israelitas aún no comprendieron, porque hacía parte del misterio de los siglos y edades, que es Jesucristo. Todo el tabernáculo y lo que en él hay era sombra del diseño celestial que se encuentra en Jesucristo. Porque como hemos visto, toda la escritura, Juan 5:39, toda la escritura da testimonio de Jesús, ¿cierto? Jesús dice, toda la escritura da testimonio de mí. Juan 5:39. Entonces, este es el gran drama épico de las edades, la historia de Dios, porque todo parte de Él y es para Él. ¿Y qué está haciendo Dios? Está buscando su templo que se había perdido en Génesis 3, cuando la humanidad eligió la autosuficiencia por encima de la dependencia de Dios y se perdió de convertirse en el templo de Dios. Es así como Dios emprende un drama épico en búsqueda del templo perdido y deja pistas en toda la historia humana y en especial en su interacción con Israel. Así que Dios entrega a Moisés este diseño para un templo móvil, ¿cierto? Una carpa gigante.
pero que nos habla de las realidades espirituales más grandes y profundas. Qué privilegio el que tenemos de no andar bajo la sombra y la copia de las cosas, sino de poder tener acceso ¿a qué? A la realidad misma de las cosas, a Jesucristo. Ahora, el tabernáculo nos habla de tantas cosas. Vamos a explorar todo este diseño que Moisés recibió. Y en parte, al explorar ese diseño, exploraremos las características del templo perdido de Dios, que es la humanidad. El tabernáculo está compuesto de 3 grandes áreas, llamadas el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Me quedo muy atrás. ¿Dónde está? No está exacto, ¿sí? Si lo viéramos de lado, quiero que imaginen, esto es arena, veríamos una cerca blanca, de tela blanca, ¿sí? Y unas columnas. Y dentro de esa cerca, o sea, se vería el techo de lo que es el tabernáculo, que es una tienda. Pero vamos a explorarlo viéndolo desde arriba. Ay, no tengo con qué borrar. Desde arriba, si pasáramos con un helicóptero, ¿sí? Veríamos una cerca alrededor de tela blanca. Y dentro de esa cerca veríamos una gran tienda. Gracias por el borrador. Esa tienda es tan especial porque si ustedes la vieran de lejos o la vieran de cerca, era horrible. Porque es que esto era piel como de... ¿Qué animal es ese? No sé si era una foca marina, no. Parecido a una foca marina. ¿Han visto las imágenes de las focas? Así con esa piel toda babosa y como café gris, ¿sí? Eso era lo que cubría el tabernáculo. Lo cubrían 4 diferentes tipos de pieles, pero la última era una piel así grotesca. Entonces no se veía como nada especial desde afuera, ¿sí? Es como si hubiera un tesoro escondido en vasos de barro. Es como si hubiera un tesoro escondido en medio de algo que no se veía muy bonito, pero cumplía la función de refrigerar. Entonces había una gran tienda. Y dentro de esta gran tienda, si quitáramos la cubierta, encontraríamos que la tienda estaba dividida en 2 secciones. Una era un cubo perfecto. Esto no es un cubo perfecto, perdónenme, imagínenlo, ¿sí? Llamado lugar santísimo. ¿Lugar qué? Y otra era una parte más rectangular, llamada lugar santo. Ambas se dividían por un velo y 4 columnas. ¿Listo? Y el lugar santo tenía una entrada donde también había un velo y unas columnas. Y esta parte de acá afuera, que nosotros si tuviéramos una casa la llamaríamos el jardín, es conocida como el atrio. Muy bien. Toda esta parte de acá afuera es conocida como el atrio, ¿sí? No voy a dibujar las cositas todavía que tienen cada sección. Ya vamos para allá.
Esta vez me quedó un poco mejor. Acá tenemos el oeste, acá tenemos el este, acá tenemos el norte y el sur. Si nosotros entramos al lugar santo, sí, la cortina es tan gruesa, pero adentro no hay ninguna lámpara ni nada. Todo el tabernáculo está hecho de columnas de madera cubiertas en oro. O sea que si tú miras hacia la pared, ¿qué vas a ver? Oro, ¿cierto? Imaginen todas las columnas ahí como dientecitos. Es casi como si fuera la caja torácica del ser humano. Y hay un cubo. En ese cubo, llamado el lugar santísimo, si entramos y miramos alrededor, vamos a ver ¿qué? Las columnas de oro, ¿cierto? Oro, 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 y la separación, así, las columnas de oro. Si miramos al techo, vamos a ver un velo hermoso, porque el último velo que lo cubría era hermoso, de colores. ¿Qué había en el lugar santísimo? Los que lo han escuchado. ¿Qué? El arca, ¿cierto? El arca también era de madera cubierta con oro. ¿Y qué había encima del arca? Estaba el asiento de la misericordia, o llamado propiciatorio, también lo van a encontrar así. Y ahí estaban los dos querubines. Sí. ¿Qué había dentro del arca? ¿Qué más? La vara, muy bien, que reverdeció. Y una botellita con pan. No, un contenedor me refería. Con el maná, ¿cierto? Listo. Si nos dirigimos de ahí, salimos al lugar santo, ¿qué vamos a encontrar? En el lugar santo. ¿El candelero? La menorá, ¿cierto? Ubicada hacia el sur. La menorá, que pesaba aproximadamente 50 kilogramos, era labrada en oro de una sola pieza y solo se permitía hacerlo a martillo, o sea, no podía ser fundida. Sí. Tenemos, ¿qué más? A ver, pongan cuidado porque a todos les va a tocar pasar a hacer el dibujo. ¿Qué más hay? El altar de incienso, que es una estructura también de un poquito más de 1 metro de alto. ¿Qué se hacía en el altar de incienso? Andrés, ¿qué se hacía en el altar de incienso? Es que ustedes no ven ahí por culpa de esta vaina gigante. ¿Qué se hacía en el altar de incienso? Muy bien, Dios mío. Exacto, ¿cierto? No hay que tener una licenciatura en teología. El altar de incienso servía para quemar incienso. Y había una mesa llamada la mesa de los panes. ¿Qué había en la mesa? Muy bien. ¿Cuántos panes habían? ¿Y por qué 12? ¿Por qué no 3 o 14? ¿Cierto? 12 panes por causa de las tribus, ¿cierto? Las tribus de Israel. ¿Cada cuánto se cambiaban los panes? Todos los sábados en un tabernáculo cerca a usted. Todos los sábados se cambiaban. Si pasamos el siguiente velo, ¿entramos a qué área? Si salimos de la carpa. ¿Cómo se llama? Atrio, muy bien. Para entrar al... ¿Para cómo? No, eso es en el Yom Kippur. Tenemos el atrio, ¿sí? ¿Cómo se entra al atrio? Había una sola entrada, donde la gente iba hasta ahí para entregar su sacrificio. ¿Qué hay en el atrio? El lavacro.
¿Qué es el lavacro? ¿Dónde se qué? Sí, en serio, es el lavacro. ¿Qué se hacía en el lavacro? Oh, o sea que si yo me miraba ahí me veía a mí mismo. Muy bien. ¿Servía para lavarse qué? Las manos y los pies. Muy bien. ¿Y qué tenemos acá justo después de la entrada? ¿Cómo se llama? Muy bien, el altar, el holocausterio. El altar. El altar de sacrificio. O altar de bronce también. Entonces cuando vean en la Biblia altar de bronce se refiere al holocausterio. El altar estaba mucho más alto, ¿sí? Y la única manera de llegar hasta el altar era por medio de... ¿Se acuerdan de qué? De rampas, ¿sí? No de escaleras. A ver, por si acaso, para el que no sepa, una escalera tiene escalones. Una rampa, no. ¿Por qué tenía que ser una rampa y no una escalera? Porque los sacerdotes llevaban túnicas. ¿Qué pasa cuando una mujer tiene falda y sube escaleras? Muy bien. Para que los sacerdotes no descubrieran su desnudez. ¿Sí? Entonces no tuvieran que alzar las piernas y se les subiera la túnica. Ahora, estos no son los únicos elementos del tabernáculo. También están el sacerdote y el sumo sacerdote. Está espectacular. Está el sacerdote y el sumo sacerdote, ¿cierto? Cuyas vestiduras variaban entre los demás sacerdotes. Los sacerdotes usaban túnicas, calzoncillos de lino, cinturones y mitras. Dios no le dejó al azar nada acerca del tabernáculo. Hasta los calzoncillos les dio el diseño, ¿sí? Para que lo usaran los sacerdotes. Por eso Él no ha dejado nada al azar en su verdadero templo. Cuando alguien diga, pero ¿qué tiene de malo? Pero ¿qué hay de malo en esto? ¿Qué hay de malo en aquello? Aquel que no dejó al azar los calzoncillos del sumo sacerdote y del sacerdote, te aseguro que no va a dejar nada al azar en lo que compete a su propia casa, que somos nosotros. Eso era un paréntesis. Para más información escuchen La Casa de Dios del primer ciclo. ¿Se acuerdan que lo hablamos, los que estuvieron? El sumo sacerdote usaba un vestido todo el año, pero el día de expiación o llamado Yom Kippur, él se vestía prácticamente igual a los demás sacerdotes. El resto del año vestía con un efod, el pectoral y demás elementos. Luego les paso un video porque no es materia de este momento. Algo muy interesante es que él tenía una corona, una mitra, perdón, en su cabeza, una diadema. Hagan de cuenta que esto es una cara. ¿Listo? Y aquí tenía una mitra de oro. No me acuerdo qué dice el resto. Bueno, que decía: el nombre de Dios, Kadosh, santidad a Jehová. ¿Qué decía? A Jehová. Ahora, toda la vestimenta de los sacerdotes era de lino, o sea que era muy fresca. ¿Sí? Ellos estaban en el desierto. Ahora, ¿se acuerdan cuál es la maldición que Dios le da a Adán? Con el sudor de tu frente, ¿cierto? Aquí la gotica de sudor. ¿Y qué hace Dios con el sacerdote, el sumo sacerdote? Lo coloca de tal manera y con un vestido con el cual no va a sudar, ¿sí? Y en aquel lugar que era de maldición, le coloca una diadema que dice santidad a Jehová, ¿sí? De alguna manera removiendo la maldición que le había dado a Adán y hablándonos de que todo esto es un diseño de redención, ¿sí? De volver, de quitar la maldición. Ahora, el día de expiación
El día de expiación, cuando entraba una única vez al lugar santísimo, porque eso es importante tenerlo en cuenta. Al lugar santísimo solo se entraba ¿cuándo? Una vez al año, en el día de la expiación. Y solo lo podía hacer una sola persona, que era el sumo sacerdote. Había expiación por los pecados de todo el pueblo, y la vestimenta del sumo sacerdote en ese día no se diferenciaba, gracias, con la de los demás sacerdotes. Y eso es una figura hermosa del sentido de comunidad. Si bien el diseño de Dios es de que todos somos iguales, Él estaba apuntando a algo más allá. El día de expiación, que era el único día en que el sumo sacerdote podía entrar, no podía llevar toda su vestimenta ostentosa que llevaba el resto del año, sino que se vestía como uno más de sus hermanos y entraba como uno más de sus hermanos, representando a sus hermanos al lugar santísimo. Comunidad. Ahora, otra cosa que debemos tener en cuenta es que el propósito del tabernáculo o el templo móvil, ¿cuál era? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué es el colchón? Para acostarse. ¿Para qué es este marcador? Para escribir. ¿Para qué el tabernáculo? ¿Cuál era el propósito del tabernáculo? Del altar, de todo esto. ¿Cuál era el propósito? ¿Cómo? Buscar a Dios, Dios habitar. ¿Qué más se hacía ahí? Perdón de los pecados, ¿qué más? Éxodo 25:8, que lo leímos ahora. Hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos. ¿Para qué? O sea que el propósito era perdonar pecados, pero sí hacía parte de, ¿cierto? Pero el propósito va más allá. ¿Era que qué? Que habitara Dios en medio de ellos. Qué hermosa figura y sombra de la realidad, ¿sí? De Dios para con la humanidad. Él no está interesado tan solo en perdonar nuestros pecados. Su interés, ¿qué es? El propósito eterno. El gran plan de la SEA es tener un lugar donde habitar. ¿Tener qué? Un lugar donde habitar. Habitar en la humanidad. El capítulo 29 de Éxodo da aún más luces al respecto. ¿Qué dice Éxodo 29:42? Éxodo 29:42. ¿Alguien que lo busque y lo lea? Éxodo 29:42. Esto será el holocausto continuo para vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. ¿Para qué? Para hablar ahí con ustedes, ¿cierto? Yo me encontraré con ustedes para hablar ahí. Y en Éxodo 29:43, y me encontraré ahí con los hijos de Israel, y el lugar será santificado por mi gloria. ¿Qué dice ahí? ¿Me encontraré con quién? Con los hijos de Israel. Dios tiene un anhelo y es el encontrarse con sus hijos, con su amada. Y en Éxodo 29:44-45 continúa: santificaré la tienda de reunión. ¿Quién hace las cosas santas? ¿Nosotros o Dios? Dice: santificaré la tienda de reunión. Y antes ya había dicho: el lugar será santificado por mi gloria. Santificaré la tienda de reunión y el altar. También santificaré a Aarón y a sus hijos, para que me sirvan como sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Así que tenemos de nuevo algo especial.
del anhelo eterno de Dios, que dice, y habitaré entre los hijos de Israel. O sea, Dios está buscando un lugar donde habitar, y más allá del tabernáculo su intención es por las personas. Y el último verso da el pantallazo final. Éxodo 29:46 dice, y conocerán que yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para morar yo en medio de ellos. Yo soy el Señor su Dios. ¿Para qué sacó Dios a Israel de Egipto? ¿Para que conquistaran Canaán y fueran felices para siempre? Para morar yo en medio de ellos. Qué hermoso. Dice, y conocerán que yo soy su Dios. Esa palabra ya habló mi esposa la vez pasada. Y serán uno con Dios. La intención última de Dios, el propósito de Dios al sacar a Israel de Egipto, ¿cuál era yo? ¿Cuál era? Para morar yo en medio de ellos. ¿Para qué los saqué de Egipto? ¿Para qué hice todo lo que hice? ¿Para que vivan sus vidas para sí mismos? No, para morar yo en medio de ellos. Al sacarte a ti del sistema del mundo, en su gran plan de las edades, su propósito eterno, Él dice con cada uno de nosotros, para morar yo en medio de ellos. Wow, su propósito no es tan solo llevarnos a la tierra prometida, no es el limpiar los pecados, no es tan solo eso, no estoy diciendo que no sea parte. Dios ve mucho más allá, Dios va mucho más allá, para morar en medio de ellos. ¿Para qué? Para morar en medio de ellos. ¿Para qué te rescató Dios? ¿Para qué te llamó? Para darte carro, casa y beca, para darte novia, esposa, para darte familia, para solucionar todos sus problemas hormonales. ¿Para qué nos ha levantado como hermandad? ¿Para qué nos vemos cada fin de semana? ¿Para qué nos vemos los sábados en la tarde? Para morar yo en medio de ellos. Para escribir frases en Facebook. ¿Para qué nos ha constituido y unido como hermanos y hermanas? Para morar yo en medio de ellos. A ver, díganselo al que está al lado, a la frase para que nos la aprendamos. Para morar yo en medio de ellos, díselo. No sabemos que yo es Él. ¿Para qué me llamó a mí, a mi esposa? ¿Para qué te va a llevar a formar un hogar? ¿Para que tengas a alguien con quien suplir necesidades y ya? Para morar yo en medio de ellos. No podemos perder de vista lo verdaderamente importante. Por contemplar el árbol, muchos se pierden a veces del bosque. Hay un gran propósito eterno, un gran plan de las edades, y a veces lo podemos por debajear. Podemos pensar que no es la gran cosa, pero que el Señor del universo, aquel que formó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, diga que su propósito es morar en medio de, morar en mí y en ti. Eso trasciende cualquier cosa. O sea, lo que tú y yo hacemos, el plan de la edades, el propósito eterno, la razón por la cual estamos aquí, por la cual buscamos estos temas y crecer, no es para acabar con nuestros problemas, es para ser formados como casa espiritual, es para ser formados como casa espiritual, como morada de Dios en el Espíritu. ¿Para qué? Para que more Él en medio de nosotros. ¿Para qué quiere Dios que tú des a conocer las buenas nuevas a otros? A tus compañeros de colegio, universidad y trabajo. ¿Para salvarlos del infierno? ¿Para que se unan a nuestra congregación? ¿Para que asistan a nuestras reuniones? ¿Para eso quiere Dios alcanzar a los que te rodean? ¿O será para morar yo en medio de ellos? ¿Por qué te inquieta orar? ¿Por qué nos inquieta hablarle a ciertas personas de nuestro salón? ¿Qué quiere Dios a la final? Morar yo en medio de ellos. Morar Él en medio de ellos. ¿Por qué nos inquieta hablarle a familiares, amigos,
aún a desconocidos, solo para rescatarlos del pecado. ¿Dónde queda el altar de sacrificio? En el atrio. ¿Dónde está? En la entrada. Es tan solo el primer paso de todo un maravilloso diseño. ¿Será que a Dios solo le interesa este altar? Cuando el propósito que Él dio todo el tabernáculo, ¿cuál es? Para que yo habite entre ellos. Él tiene un propósito mayor. ¿Para qué creen que nosotros predicamos, que buscamos enseñar, instruir y capacitar? ¿Cuál es la respuesta? ¿Para qué? ¿Cuál era el anhelo de Pablo con los Gálatas? Que lo hemos hablado varias veces. ¿Por qué sufría el dolores de parto? Decía, hijitos míos, por los que aún sufro dolores de parto. Hasta que, o sea, hay una meta, ¿hasta qué? Hasta que Cristo sea formado en ustedes. Para que muere yo en medio de ustedes. Para que Dios nos ha dado esta serie del plan de las edades y todo esto. Para que enseñamos, para que grabamos, para que tenemos la página. Para morar yo en medio de ellos. Dios es bueno, es hermoso y nos tiene todo un gran plan, todo un diseño. El plan de las edades, un propósito eterno. No está interesado en simples ritos y sangre. Su interés va más allá, el habitar en ti y en mí, en nosotros. Y si ven que es un asunto comunitario, por eso nos congregamos, nos reunimos y compartimos en comunidad. Él dice, para morar yo en medio de ellos. Es un asunto comunitario. De vuelta al tabernáculo, este diseño del tabernáculo nos habla del Hijo, de Jesucristo, quien es la piedra angular, la primera piedra del gran templo de Dios. Jesucristo es el sacrificio perfecto por los pecados, ¿cierto? Eso ya lo sabemos, esa es la parte que más exploramos, gracias a su sangre. Pero aún así, incluso Él empieza desde antes. Jesucristo dice en Juan, yo soy la puerta, ¿cierto? Solo el que entra por mí va al Padre. Él es el sacrificio por los pecados. Él es quien nos limpia de toda maldad, el que limpia nuestras conciencias. Él dijo una vez, yo soy la luz del mundo. También dijo, yo soy el pan de vida. Pablo nos dice que Él es el gran intercesor, ¿sí? Él intercede por nosotros. Y su nombre se nos dice que también es Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Jesucristo es el sacerdote perfecto, por eso se dio por nosotros. En Hebreos 10, 19 y 20 dice, hermanos, por cuanto tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros. ¿Un camino qué? Nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros. ¿Para entrar a qué lugar? Al lugar santísimo. ¿Sí? ¿Sí ven que el diseño es llegar hasta dónde? Al lugar santísimo, ¿cierto? A ese cubo perfecto. No es quedarse en la entrada, no es quedarse acá en el atrio, es llegar ¿a dónde? Al lugar santísimo. Y por cuanto tenemos a Jesús que ya abrió el camino nuevo y vivo para nosotros por medio del velo, es decir, de su carne. El velo, es decir, ¿su qué? Su cuerpo. Él rasgó el velo al ser su cuerpo maltratado y destruido. Y Él abrió el camino para darnos ejemplo y para que nos podamos acercar confiadamente al lugar santísimo. Pero el tema del atrio, el lugar santo y lugar santísimo nos habla de un proceso. ¿Nos habla de qué? Proceso. Hay un proceso y no se le puede saltar. No hay atajos al lugar santísimo, solo se puede entrar por medio del atrio y por medio del lugar santo. Jesús dijo,
Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Quiero que nos imaginemos la escena 3D, ¿sí? Vamos a ubicarnos ahí, estamos en la puerta del tabernáculo, en la puerta del atrio, acá, ¿sí? ¿Listo? Y vamos a entrar. Lo primero que nos encontramos es el altar del sacrificio. Y no podemos avanzar sin pasar por el altar del sacrificio. Y el altar del sacrificio perfecto es Jesús mismo. Pero eso no es todo. Él nos invita a hacer un sacrificio santo y agradable a Dios. Así que en ese altar el sacrificio es Jesús, pero descubrimos que también somos nosotros. La renuncia al árbol viviente está siempre presente. Y es el primer paso para que lleguemos al lugar santísimo. Primera de Pedro 2:21 dice: Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Dejándonos ejemplo para que ¿qué? Para que sigamos sus pisadas. Qué hermoso, ¿no? ¿Y cómo seguimos sus pisadas? Primera de Pedro 2:22 al 23. Jesucristo no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y en Romanos Pablo dice: así que hermanos les ruego, Romanos 12:1, por la misericordia de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. ¿Que presenten qué? ¿Sus cuerpos en qué? Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Esta es la adoración verdadera, más allá de la música, sin quitarla. No es tan solo cantar, es arder en pasión en el altar, quitando todo lo que es menos que Jesús en nuestras vidas. Porque lo que es Jesús, el fuego no lo puede consumir. Si Dios te ha dado algo, y te dicen: no, pero tú tienes que renunciar a ello, te va a quedar fácil dejarlo en el altar, porque si es de Jesús, ni el fuego mismo lo podrá consumir. Solo lo que es de Jesús permanece para siempre. En Romanos 12:1 dice: no se conformen a este siglo, sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y todo el capítulo 12, si lo quieren leer de tarea para la casa, todo el capítulo 12 de Romanos son las pautas para cómo hacer el sacrificio. ¿Quieren saber cómo avanzar? Lean Romanos 12. Y están todas las pautas para hacer el sacrificio. Y no solo lo lean, ¿no? Léanlo hasta que lo vivan. Y cuando lo vivan, continuamos. Ahora, pero eso no es todo. Hay un camino que recorrer. Y al correr hacia el lugar santo nos encontramos con que no podemos continuar. Porque ¿qué hay entre el altar y el lugar santo? ¿Qué hay? Entre el altar y el lugar santo hay algo. El lavacro de bronce, muy bien. Y resulta que tiene espejos, ¿no? Y al mirar en él nos vemos a nosotros mismos. Y una pregunta nos debemos hacer en el camino al lugar santísimo: ¿cómo está nuestra conciencia? Cierra tus ojos por un momento. ¿Listo? Brian, Andrés, cierren sus ojos por un momento. ¿Cómo está tu conciencia? Veámonos en ese reflejo del lavacro. Nos vemos a nosotros mismos. ¿Qué vemos? ¿Cómo está nuestra conciencia? Vemos que hace recientemente gritamos a nuestra mamá horrible. Vemos las mentiras que dijimos. ¿Cómo está nuestra conciencia? ¿Qué vemos en ese espejo? Vemos las malas decisiones que hemos tomado. Vemos nuestras obras. Vemos nuestros intentos por agradar a Dios. ¿Cómo están nuestras conciencias? ¿Están limpias? Hebreos 9:12 dice: ¿cuánto más la sangre de Jesucristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo? Este punto es crucial, porque muchos no pueden avanzar al lugar santo porque confían en sus propias obras. Recuerden que el árbol prohibido es el conocimiento del bien y del mal, tanto lo bueno como lo malo, tanto lo malo como lo bueno.
mis malas acciones me alejan de Dios, pero muchas veces también mis buenas acciones cuando son producto de la autosuficiencia y no de lo que Dios ha dicho. Muchos no pueden avanzar porque confían en sus propias obras, en lo buenos que son, en lo que hacen o no han hecho. Tienen tanta justicia propia y resulta que no hay nada que tú puedas hacer o dejar de hacer para ganar la entrada. ¿Quién abrió el camino? Jesucristo. Así que tú te miras en ese espejo y ves todas tus malas acciones, o de pronto ves todas tus buenas acciones, lo bien que te has portado, hace rato que no pecas. Ni lo uno ni lo otro te da la entrada, solamente Jesucristo. Si crees que es por tus méritos, por tu santidad, porque te has despojado de todo pecado e iniquidad, y que eso te acerca más a Dios, sigues en el atrio. Si creemos que son nuestras obras buenas y la renuncia a obras malas las que nos dan acceso, seguimos en el atrio. ¿Qué es lo que nos da acceso? Jesús. Y es ahí, por eso el lavacro nos tenemos que mirar y limpiar en él, porque al mirarnos vemos nuestra condición y vemos si tenemos de pronto un manto de vergüenza por el pecado o un manto de orgullo por lo bueno que soy, y ambas cosas me mantienen en el atrio. El lavacro es reconocer que ni nuestro bien ni nuestro mal pueden agradar a Dios, ni desagradar más a Dios, y que necesitamos de su limpieza y purificación, que solo Él puede limpiarnos y que no es por mérito propio, que es por su gracia que nos limpia y nos limpia nuestras conciencias. Solo ahí, al reconocer con humildad que Jesús es necesario para cada paso de nuestro caminar. ¿Sí ven? Él no es solo la puerta, no es solo el altar de sacrificio, Él lo es todo, ¿sí? Él es cada paso, Él es cada paso. No fue como que creí en Jesús y lo dejé atrás porque ya soy salvo y sigo mi camino. Él es cada paso del camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Él lo es todo y lo necesitamos en cada paso, no es un accesorio más, no es el primer escalón. Jesús es la escalera completa, es la rampa, lo es todo. Nos conduce en nuestro caminar de entrada, nos acompaña hasta el lugar santísimo, a ese templo que se había perdido. El énfasis del atrio está en el yo. Yo. No yo, Jorge. Cada uno de nuestros yo. Está en mis necesidades de limpieza, en mis necesidades de expiación, mis necesidades de redención, mis necesidades de sanidad. El atrio es donde todo comienza. Es el lugar de ser piedra, de ser niño y de ser desposada. Es el lugar del evangelio de salvación. La relación con Dios es una relación de necesidad al ver nuestra condición. Parece un ninja, sí, un sacerdote. Ahora todo es necesario, ¿sí? Porque son parte de todo un gran todo, mejor dicho. Tenemos al niño, ¿cierto? Joshua es mi niño, mi hijo, ¿cierto? Tiene mi ADN. Pero a Joshua, ¿ustedes lo ven que alguien le dé las llaves del carro para que maneje? No, porque no ha pasado por el proceso, ¿cierto? O sea que yo puedo ser hijo de Dios por ADN, pero no por eso soy un hijo maduro. Es tan solo un niño. Por eso Pablo le escribió a los corintios: no les puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños, porque siguen acá en el atrio. Y la desposada. Si un joven o una joven, si un joven o tú le das a una joven un anillo, eso los hace ser desposados, hay un compromiso. Pero no quiere decir que ya sean esposos, porque no han ido al altar. Hay un proceso, ¿cierto? El atrio me habla del yo, del evangelio de salvación, de ser niños, piedras y desposada. Ahora, al avanzar del atrio y adentrarnos en la carpa, encontramos la menorá. Nos recuerda que Jesús es la luz del mundo. Pero no solamente eso,
¿Quién más dijo Jesús que era la luz del mundo? A ver, díganlo con confianza, sin vergüenzas. No, sin vergüenza que digo, o sea, sin ninguna vergüenza. ¿Quiénes? Nosotros, muy bien. Él mismo lo dijo, ¿cierto? Ustedes son la luz del mundo, muy bien. Al otro lado de la luz del mundo, en el otro lado de la menorá que hay, encontramos la mesa de los panes. Y nos recuerda que Él dijo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Y nos recuerdan aquel episodio cuando habían 5,000 personas con hambre y Jesús le dijo a los discípulos, denles ustedes de comer. Nosotros tenemos una responsabilidad para con aquellos que no tienen. Él es nuestro proveedor, pero asimismo nosotros somos proveedores de muchos más a nuestro alrededor. Y finalmente, ¿qué nos falta? ¿Qué hay delante de la cortina, del velo? ¿El altar de qué? ¿De qué? Del incienso. ¿Dónde qué se hacía? Muy bien, se quemaba, ¿quién lo hubiera imaginado, no? Se quemaba incienso. Hay un altar de oro donde se quema incienso que representa las oraciones de los santos. Jesucristo, nuestro sumo, Él es el intercesor por excelencia, pero también se nos dice a nosotros una y otra vez, oren, intercedan, oren sin cesar, oren, 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 oren. Es así como el énfasis del lugar santo está en nosotros, en nuestras necesidades, pero no solamente en ellas, sino en las de la comunidad, en la necesidad de esa luz que alumbra a todo hombre y cuyo nombre es Jesús. La necesidad de esa provisión para nosotros, la mesa, y para los demás, la obra social. El lugar santo nos habla de ser testimonio, que somos ayuda a otros, de orar por otros. El lugar santísimo es donde se da el proceso, el lugar santo, perdón, es donde se da el proceso de crecimiento de los niños, donde las piedras son formadas y donde la desposada se prepara. Es el lugar del evangelio del reino, porque aunque ya no es el yo el que prima, sí es el hombre y sus necesidades. Y es hermoso, porque igual el atrio hace parte del tabernáculo, ¿cierto? O sea, el tabernáculo lo es todo, ¿sí? No son 3 tabernáculos, el tabernáculo lo es todo. El lugar santo también hace parte del tabernáculo. Y Dios nos usa para suplir a otros, pero hay algo aún más que no quita lo anterior. Entonces tenemos, aquí está el evangelio del reino, ¿sí? El énfasis está en nosotros, ¿sí? Y no podemos tener nosotros sin otros. Se me acaba de ocurrir. Aquí está el proceso. ¿El proceso de qué? De formación. Donde el niño aprende y madura para llegar a ser un hijo maduro que pueda tener la herencia. Donde las piedras son formadas para constituir ese edificio, ese templo para Dios. Y donde la desposada se prepara para llegar a ser la esposa. El énfasis está en nosotros, ¿sí? Siempre está en nosotros, en ayudar a otros y todo. Y hace parte de, uno no quita lo otro. Pero aún no hemos llegado al final. ¿Cuál es el final? ¿El destino final? El lugar santísimo. El reino, la salvación, nosotros no lo es todo. No es el fin último, el propósito eterno. Hay mucho más, hay algo más. Y es así como todo esto está conectado. Y todo tiene que ver con el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. Así que vamos a movernos ahí, vamos a entrar al lugar santísimo. Si nosotros descubrimos el velo, la luz de la menorá va a iluminar ¿qué? El lugar santísimo, ¿sí? Quiero que vean el velo. Para entrar al lugar santísimo, ustedes, no era un velo así como de teatro que se abre en la mitad, o sea, no podías entrar por la mitad, te tocaba siempre por un lado y mover la cortina y entrar. En este momento la luz de la menorá alcanza a iluminar el lugar santísimo, pero una vez que el velo se cierra atrás, ¿qué pasa? ¿Qué ilumina el lugar santísimo? Dios mismo. O sea que cuando el sumo sacerdote se cerraba la cortina detrás de él, quedaba totalmente a oscuras, en medio de tinieblas. Muy parecido al monte donde Dios se encontraba con Moisés. Ya no hay altar de sacrificio.
solo una absoluta oscuridad. No hay lavacro para limpiarnos, no hay el ocuparnos en los demás, no hay el ser luz, el dar provisión, no hay intercesión, no hay oración, no hay actividades que hacer, no hay en quién refugiarse. Estamos completamente solos y solo hay una oscuridad. Y en medio de esa oscuridad está la presencia misma de Dios. Ya no hay yo, ya no hay nosotros, solo está Él. Ya no hay luz ni sombras, solo la realidad misma. Ya no hay figuras, sino el real, el aquel a quien todas las sombras y figuras apuntan. No hay mesa de los panes, no hay provisión natural para que nuestra única provisión sea Él. Nuestra luz es Él, nuestra oración es Él. Ya no hay relación cara a cara, sino de ser uno con Él, donde nada más y nadie más importa sino Él. Y al estar ahí en medio de la oscuridad, con Jesús, que es Emmanuel en nosotros, con el arca, Dios con nosotros y nosotros en Dios. Al estar ahí en completa oscuridad, solo con Él, es donde todo temor se va, todo miedo, toda autosuficiencia. Solo por fe te mantienes y no por vista. Solo crees en que Él está ahí en medio de la noche más oscura. Solo crees que Él te acompaña si no lo veas ni lo sientas. Y al tener tus pies en la arena, porque sí hay arena, no hay tapete. Al tener tus pies en la arena recuerdas que todo este diseño es para aquí y para ahora. Que Él está aquí y ahora, en ti y en mí. Toda soledad se va al experimentar la verdadera soledad. Toda oscuridad se va al experimentar la verdadera oscuridad. En ese punto de intimidad con Él, no quieres su sacrificio, no quieres su limpieza, no quieres su luz, no quieres su provisión, no quieres su oración, únicamente lo quieres a Él. Él en ti y tú en Él. Es en ese punto del lugar santísimo donde más allá del evangelio de salvación, más allá del evangelio del reino, encuentras el evangelio de Jesús. Porque ves que todo es por Él y para Él. Y al experimentar esa revelación de que todo es por Él y para Él, pasas de una relación de necesidad, de una relación de aprendizaje, a una relación más profunda, de dependencia. ¿De qué? Dependencia de Él, en todo momento y en todo lugar. Pasas más allá del yo, más allá del nosotros, y entras a ver todo en función de Él y para Él. Pasas de ser niño, de ser instruido, a ser hijo. Pasas de ser piedra, a ser edificado, a ser edificio. Pasas de ser desposada, a ser preparado, a ser esposa. Y llegas a ese uno con Dios, a tal punto que puedes decir como Jesús: solo hago lo que veo hacer al Padre, solo digo lo que oigo decir al Padre. Y como Pablo caminas haciendo las obras que ya el Padre había preparado desde antes de la fundación del mundo. No te basas más en lo que tú quieres o tú necesitas. No te basas más en los que otros quieren o otros necesitan. Te das cuenta de que todo va en pos de lo que el Padre quiere y lo que el Padre necesita. Y cuando esta revelación cae sobre tu vida, ahí en medio de la más densa oscuridad, de repente la luz de Dios te alumbra y ya no necesitas otras fuentes de luz, porque Dios es tu fuente. Él es el todo en todos. Y ves cómo el velo se rasga y puedes ver desde el lugar santísimo todo el panorama completo. Y ya no ves el atrio en función de ti mismo, pero en función de Él. Ya no ves el lugar santo en función de nosotros o de otros, pero en función de Él. Y tu perspectiva entera de la vida, el mundo y el universo es transformada, porque en cada detalle pequeño y grande solo lo ves a Él, a Jesús, en toda su gloria y esplendor. Todo lo que observa te habla de Él. Todo lo que ves te habla del Señor del universo. Y tu cosmovisión, tu manera de ver el mundo cambia por completo al ver cómo Él ve, a hacer lo que Él hace. Y en ese punto caes de rodillas con lágrimas en tus ojos al ver el mismo mundo, la misma Biblia, las mismas personas, pero desde la perspectiva de Dios, y dices: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
y lo que ahora vivo en mi cuerpo lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y es ahí donde el misterio oculto desde los siglos y edades se revela en ti, que es Jesucristo, habitando en nosotros, la esperanza de la gloria. Y lo que vives, lo que haces en todo momento, en todo lugar, es por Él y para Él. Porque esa revelación te hace ver que ese templo movible, ese tabernáculo, ese proceso tan maravilloso para morar yo en medio de ellos, eres tú mismo. Tú eres el tabernáculo por medio del cual Dios mira a tus padres y dice, para morar yo en medio de ellos. Tú eres el tabernáculo por medio del cual Dios mira a tus compañeros que te caen mal y Dios dice, te he puesto para morar yo en medio de ellos. Tú eres el tabernáculo por medio del cual mira a tus amigos y Dios dice, para morar yo en medio de ellos. Tú eres el templo perdido que ahora ha sido encontrado con una única función, para morar yo en medio de ellos. Cerremos nuestros ojos un minuto, un par de minutos. En el lugar santísimo no vale el talento, no valen los dones. No puedes llegar con tu guitarra, con tu piano, tus notas del colegio, tus logros universitarios o del trabajo. No puedes entrar con más que la sangre de Jesús y con tu corazón. Y es por eso que lo único que entra eres tú. Y por eso todo el proceso de preparación anterior es para moldear nuestro corazón, tu corazón, porque es lo único que realmente importa a la final. De nada te sirve ganar el mundo si pierdes en el proceso tu alma. Lo único que importa en el lugar santísimo es un corazón contrito y humillado, un corazón conforme al corazón de Dios, que ha pasado por el proceso. Y ahí en ese lugar de oscuridad, en ese cubo perfecto, yo quiero que puedas recordar siempre, hoy y siempre, que el propósito por el cual te tocó la familia que te tocó, la que a veces te saca la rabia y te hace reaccionar, y tú dices, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy aquí? Quiero que esta frase penetres a tu ser y la recuerdes en esos momentos, porque es la respuesta de Dios para esa pregunta que te has hecho. Tú estás ahí para morar yo en medio de ellos. Y cuando estés en medio de corrupción, de mentiras, de compañeros de estudio, de universidad, y te preguntes ¿por qué? De tradiciones, de que hablen de ti a tus espaldas, y dices, ¿por qué estoy aquí con esta gente? ¿Por qué me quiero salir ya de aquí? Quiero que recuerdes esta frase y penetres a tu ser. La respuesta de Dios es, te puse ahí para morar yo en medio de ellos. Cuando te preguntes cuál es el sentido de mi vida, para qué estoy en este planeta, no entiendo. Mi vida no tiene sentido, todos los días haciendo lo mismo, no sé qué hacer, no sé para dónde voy, no sé cuál es mi guía, cuál es mi dirección, no sé, no veo respuesta. ¿Para qué estoy yo acá? No tiene sentido. Sería más fácil terminar con todo. La respuesta de Dios es, te he puesto para morar yo en medio de ellos. Y es mi oración en esta tarde que podamos cada uno de nosotros ser ese tabernáculo donde Él pueda morar en medio de ellos, de nosotros. Que mis padres, que mis hermanos, que mi familia, que mis compañeros, mis amigos y amigas puedan ver a Dios mismo en su propia presencia en mí y puedan sentir que cuando estoy con ellos está morando Dios en medio de ellos, porque hay una relación viva y real con Dios, porque estoy viviendo lo que digo que creo, porque todo el tabernáculo está funcionando a plenitud y porque estoy en ese proceso de formación y estoy llegando y estoy
limpiando y estoy entregándome día a día en sacrificio agradable a Él. Es mi oración que todos y cada uno de nosotros podamos ser ese sacrificio, ese lavacro, esa luz del mundo, esa provisión a otros, ese incienso que ora por otros y esa arca de la presencia misma de Dios. Amén. Damos gracias a Dios por la oportunidad que te dio de escuchar esta enseñanza. Te recordamos que puedes conectarte con nosotros por medio de nuestra página en Facebook, entrando y dando clic en me gusta, www.facebook.com/el plan de las edades. También te invitamos a descargar las enseñanzas en formato MP3 desde nuestra página web, elplandelasedades.com. Ahí también encontrarás nuestro blog. Te invitamos a leer los artículos que publicamos periódicamente totalmente gratis. Puedes entrar por medio de vivimosparati.com. Y si aún no conoces nuestro miniclips, te invitamos a hacerlo entrando a miniclips.elplandelasedades.com. Por último, te invito a que nos sigas en Twitter. Nuestro usuario es @vivimosparati. Hoy más que nunca levantamos un clamor por una generación que viva lo que cree. El caminar con Dios no se trata de hacerlo partícipe de nuestra historia. Se trata de que Dios nos hace partícipes de su historia, porque todo fue creado por Él y para Él. A Jesucristo sea toda la honra, el honor, la alabanza y el poder, por los siglos de los siglos.